Pedimos, Señor, que sigas hablándonos, que sigas ministrándonos, que tu Espíritu Santo siga llevando esta palabra tuya al corazón nuestro, Dios, y nos haga, Señor, sentir, oh Dios, conforme a tu voluntad. Nos haga ver lo que ves, sentir lo que sientes, Señor, y movernos en la dirección, Señor, que tú anhelas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vive Dios. Dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ese será, lo que significa es que iba a llegar el momento en la historia que no había ocurrido cuando Jesús lo dijo, sino que iba a venir un momento donde el mundo entero iba a vivir una experiencia parecida a lo que Jesús iba a narrar después de ese primer texto bíblico que acabamos de leer, ¿verdad? Y Jesús da habla de unas 10 vírgenes, que unas eran prudentes y las otras insensatas. Cuando él dice que el reino de los cielos será, está hablando de que sucesos que tienen que ver con el cielo, eventos que tienen que ver con el cielo, van a suceder. El contexto de lo que acabamos de leer es el capítulo 24. Nosotros estamos estudiando el capítulo 24 los martes aquí en la iglesia, en la noche, y sabemos que estamos hablando lo que rodea a esta parábola que Jesús da de las 10 vírgenes. Lo que lo rodea es la segunda venida de Cristo. Lo que rodea este pasaje tiene que ver con los acontecimientos de los últimos días. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando leemos la palabra y queremos explicarla o tratar de entender lo que acabamos de leer, una de las cosas más básicas es el contexto de lo que estamos leyendo, de qué se está hablando, qué hay antes, qué hay después de lo que yo acabo de leer. Y lo que hay antes y después de lo que acabamos de leer tiene que ver con la segunda venida de Cristo, tiene que ver con las cosas que van a ocurrir antes de que Cristo venga, las cosas que van a ocurrir cuando se acerque el tiempo del fin, básicamente. O sea que no podemos tratar de interpretar este pasaje bíblico pensando en otra cosa que no sea el fin de los tiempos. Cuando Jesús dice el reino de los cielos es semejante a, o sea, él está hablando de cosas que tienen que ver con el cielo y con la tierra. Dicho esto, Jesús hace una comparación, utiliza una costumbre judía para explicar los acontecimientos de los últimos días.
Cuando nosotros leemos y tratamos de interpretar lo que dice ahí, utilizando nuestras costumbres, probablemente nos enredemos y no podamos entender lo que Jesús quiso decir. Alguien pudiera pensar, 10 vírgenes se van a casar con el esposo. Eso está raro, ¿verdad? Porque nosotros acá podríamos interpretar que son las 10 novias que están ahí y que se van a casar con un hombre que viene de camino. Pero esa no es la costumbre judía. La costumbre judía era que la novia escogía a unas vírgenes, unas amigas de ella, ¿okay?, que iban a escoltar al novio cuando el novio llegara, y entonces lo escoltaban hasta la boda, hasta el momento de la ceremonia. Esa era una costumbre judía. Esas 10 vírgenes lo que representan son las amigas. Acá le pueden decir las damas de honor, los caballeros, ¿verdad? Esa es la costumbre de nosotros. Pero en aquel tiempo le llamaban las vírgenes a las jovencitas, a las amigas de la novia. Y esas son las 10 vírgenes que están allí. Y sucede que para aquel tiempo los padres del novio, por lo general, era quien iba y hacía como un contrato, un compromiso con los padres de la novia. Y cuando se acordaba que se iban a casar, se le dice que estaban desposados, o sea, están comprometidos. Por eso cuando María se encuentra que está embarazada del Espíritu Santo, ella estaba desposada con José. No era que estaban ya casados, estaban comprometidos, es lo que significa la palabra desposada. Así que luego de eso el novio en algún momento va a aparecer para la ceremonia, pero no se sabía en qué momento el novio iba a llegar. Así que las muchachas estaban pendientes hasta que se dijera, mira, por ahí viene el novio, y entonces ellas, ahora es que, y se preparaban y lo escoltaban hasta donde estaba su amiga. Y esa es la costumbre judía a la cual Jesús está haciendo referencia. No es a la cultura nuestra, ni a la cultura de Estados Unidos, ni a la de África, es a la de Israel en el tiempo en que él estaba viviendo en la tierra. Ahora, esas 10 vírgenes que están esperando, ¿a quién representan? Nos representan a nosotros. Nosotros somos los que estamos esperando al Señor, que llegue el novio. Pero aquí hay algo curioso porque menciona 10 vírgenes y las divide en 2 grupos o subgrupos. Un grupo, ¿verdad? Cada grupo era de 5. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y cuando hablamos de la prudencia, cuando eran 5 prudentes, y yo busqué, ¿verdad? Prudencia tiene que ver con buen juicio. Una persona prudente es aquella que tiene buen juicio, que sabe tomar decisiones, que se cuida, que sabe qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Que toma decisiones correctas en la vida. Eso es una persona prudente, es una persona que sabe cuándo hablar y cuándo mantener la boca cerrada. Pues dice el Señor que habían 5 que eran así, y las otras 5, dice, las define como insensatas. Insensatez significa necedad, sin sentido, eso dice el diccionario. Alguien que es insensato es alguien que es necio, es alguien que no tiene sentido común y que no toma decisiones correctas, que mete la pata cada jato, que es lo contrario a prudente, o sea que a veces puede hablar lo que no tiene que hablar y cuando se supone que se calle no se calla. Eso es una persona imprudente, es insensato. Y Jesús clasifica a este grupo que está hablando. Y acuérdense que estamos hablando, Jesús está hablando de una boda. Y están las 5 que están esperando, las 10, todas, las prudentes y las insensatas, están esperando al novio, porque hay una boda. Y ellas fueron escogidas para ese trabajo. Esas 10 vírgenes, no las 5 prudentes, las 10 vírgenes significan o simbolizan la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, que está sobre la faz de la tierra. Todas estaban esperando al novio, la iglesia esperando al novio, y todas tenían aceite en su lámpara, unas más
otras menos, pero todas tenían aceite en la lámpara. Y cuando hablamos de la lámpara y hablamos del aceite, la lámpara, para que podamos entender bien, ¿cuántos han visto en alguna vez de su vida o visto una revista de muñequitos la historia o la película de la lámpara de Aladino? Que es como una jarra que tiene una cosita que se agaja con un dedito, es como un envase y tiene una tapita y le echan un aceite y le ponen una mecha en la punta y entonces pues le pegan fuego y mientras haya aceite la llama está encendida. Cuando se acabó el aceite, pues se acabó la llamita. Nosotros pudiéramos utilizar lo que más conocemos nosotros. Yo tenía, es más, aquí en la iglesia hace años atrás, yo creo que fue Noemí que compró unas lamparitas parecidas para una actividad de matrimonios. Y después de eso, en casa terminaron 2 de ellas. Yo creo que se las iban a regalar a la gente. Yo no sé, yo sé que yo me llevé, perdóname, si tengo que pagarla ahora me avisa. Era un recordatorio. Yo las usé hasta que se me dañaron, pero era como si fueran las lámparas de Aladino y eran en losa. Y entonces yo compraba aceite de lámpara, que tú la compras en el supermercado, un potecito así y se lo echa y viene de diferentes colores. Y yo se le echaba. Y cuando se iba la luz en casa, pues yo me guillaba, a veces yo decía que se vaya la luz para prender la cosita esa, pues se veía lo más linda. Y prendía la cosita esa y la echaba allí, pero cuando se acababa el aceite, ¡pop!, se apagó la luz. Así, para que entendamos, ¿verdad? Visualicemos qué Jesús está diciendo, porque la gente de ese tiempo, los que estaban escuchando a Jesús, lo entendieron sin que se lo explicaran, porque eso era lo que ellos vivían. O sea, ellos tenían sus lamparitas en sus casas, cada vez que había una boda, eso era lo que sucedía, las novias, las vírgenes se ponían, o sea, eso para ellos no había que explicarles lo que yo estoy explicando a ustedes porque ellos lo entendían. Nosotros se va la luz y prendemos la planta, ¿verdad? Ahora, o una vela, pero en aquel tiempo no había luz y era la lamparita de Aladino esa que nosotros conocemos. Solo 5 de las 10 fueron prudentes, vive Jesús. Y fueron prudentes de tener la cantidad necesaria, el aceite suficiente en la lámpara, porque no sabían en qué momento llegaría el novio. Y aquí dice que a la medianoche. O sea, póngase a pensar. Aquí una jovencita se va a casar y le dice a sus 10 amigas, yo quiero que ustedes sean las vírgenes que esperen al novio. Y ellas están ahí desde el mediodía o desde por la mañana. Se jasparon todo ese tiempo ahí. Y a la medianoche, yo no sé qué hicieron para comer, si alguien le trajo un poquito de café, o yo no sé, pero ellas estaban allí, cansadas, soñolientas, y había que estar en la expectativa porque en cualquier momento aparece el novio y ellas tenían una función que hacer. O sea, había cansancio, pero 5 de ellas sabían que esto era para algo. Era para algo. Así que ellos tenían el aceite suficiente porque sabían, puede ser que llegue temprano, pero puede ser que se extienda y aquí nos amanezcamos esperando al novio. Así que fueron prudentes y cogieron la cantidad necesaria de aceite. 5 de ellas pues no fueron tan prudentes, ¿verdad? Y quizás le dijeron a la novia que se iba a casar, sí, no hay problema, y agarraron la lamparita y se fueron cogiendo con ella y no chequearon lo que había ahí, qué cantidad había. No fueron muy prudentes como para verificar, mira, tengo la lámpara llena y me llevo un poquito más en un pote por si acaso, ¿verdad? Si se va acabando le echo más. La pregunta aquí es, usted que me está escuchando aquí y aquel que me ve a través del internet, ¿tú crees que tú eres parte de ese grupo de 10 vírgenes? No te estoy preguntando si eres de las prudentes o de las insensatas. Todo el que se ha convertido a Cristo pertenece a ese grupo de las 10 vírgenes. Pero dentro de ese grupo de 10 vírgenes se subdivide. Y dice que hay
dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, hay gente que son prudentes y hay gente que no son tan prudentes. Y se clasifica por la cantidad de aceite. Y cuando estamos hablando de aceite, estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la llenura, estamos hablando de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y nosotros, el Señor está diciendo aquí que prudente es aquel que mantiene su lámpara llena. Imprudente o insensato es aquel que no se preocupa por tener la vida espiritual en orden. Y fíjate que este asunto de llenar el aceite, la primera te la da el Señor, que es su Espíritu Santo. Te convertiste a Cristo y Dios viene a morar dentro de ti. Pero de ahí en adelante, la Biblia dice que nos toca a nosotros seguir buscando del Señor ese aceite. Y si tú no buscas del Señor ese aceite se apaga. Y dice la Biblia, Pablo escribiendo, que no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la promesa. Nosotros podemos hacer que ese aceite que está en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, se apague completamente por cosas que nosotros hacemos o por cosas que no hacemos. Cosas que hacemos que apagan y hacen que se evapore ese aceite del Espíritu Santo es el pecado. El hacer cosas que a Dios no le agradan, en meternos en lugares que a Dios no le agradan, desobedecer la voz de Dios, porque estamos entristeciendo la presencia de Dios que está en nuestro corazón. Y ese aceite se va apagando, apagando, apagando. Pero también ¿sabe cuándo se apaga, se apaga, se apaga? Cuando no alimentamos ese aceite. Es cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no ayunamos, cuando no nos congregamos. Y eso hace que se muera, que poco a poco se vaya desintegrando. Y ahí, cuando no hacemos esas cosas, entonces caemos en el subgrupo de las 5 imprudentes, de las 5 insensatas, que no se preocupan por la venida del Señor, que no tiene conciencia de que en cualquier momento suena la trompeta y el que ha de venir, vendrá. Y entonces nos preocupamos por nosotros, pero no nos preocupamos por la venida del Señor. Y entramos en un modo de vivir donde mi preocupación mayor es que yo como, que yo bebo, que yo visto, mis cosas materiales, me preocupa este mundo, todo lo que ocurre a mi alrededor, pero no soy tan prudente y soy insensato porque no me preocupo por mi vida espiritual. No me preocupo porque de que el novio dijo que vendría y que yo soy una de esas vírgenes que está esperando el retorno del Señor. Y entonces ahí caemos en el subgrupo que soy parte del cuerpo de Cristo, pero me estoy apagando. Estoy convirtiéndome en un grupo dentro del cuerpo de Cristo que en cualquier momento se apaga la vela y se está apagando y se está apagando. Algo que va a distinguir a aquellos que se van con el Señor es el sello del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, que es Cristo. Yo no sé si usted ha visto pintura fluorescente, neón. Son pinturas que tú la utilizas, ¿verdad? La pintas algo con eso y no se nota hasta que se pone oscuro. Y cuando se pone oscuro, en la oscuridad tú miras y ves que algo brilla. Y es la pintura neón, eso que está ahí, o fluorescente, no sé cómo se llama realmente, pero brilla. También están las cositas estas que se ponen, los reflectores que se ponen para que cuando el carro le dé, ¡tac!, tú sabes que ahí hay algo. El Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas. El Espíritu Santo es esa marca que Dios puso en nosotros, que en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo de oscuridad donde la gente está al garete y no miran para el cielo, cuando el Señor mira,
ve ese brillo. En medio de la oscuridad, el que tiene el Espíritu Santo, el que ha decidido mantener su aceite en la lámpara bien, ese es lo que ve el Señor. Y el mundo podrá estar oscuro completo, pero tú brillas. La Biblia dice que nosotros no somos de esta tierra, somos del cielo. Y cuando venga el Señor, cuando el Señor venga, que mire hacia la tierra y vea la oscuridad que hay en esta tierra, solamente va a sobresalir aquellos que tienen el Espíritu Santo, la pinturita fluorescente. Y esos que tienen la pinturita, ¿verdad? El que oiga entienda, son los que se van con el Señor. Los demás son los imprudentes que se quedaron fuera. Y nosotros tenemos que estar bien claros en este asunto, porque solo las lámparas de aquellas que tenían más aceite permanecieron encendidas en la oscuridad y fueron detectadas por el novio y pudieron entrar a las bodas. El que tiene el aceite suficiente, aleluya. Nosotros vivimos en un tiempo, ahora mismo, estoy hablando del año 2023, vamos a contextualizarlo. Nosotros estamos viviendo, nos ha tocado vivir en un tiempo crucial y profético. Vive Jesús. Vaya al verso 6. El verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermano, nosotros estamos en un tiempo, ahora mismo, que esa voz ya se está escuchando. Esa voz se oye con más fuerza. Yo me convertí en el 77, 1977. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a leer la palabra y a coger estudios bíblicos y pues me enteré de la segunda venida de Cristo, de todas estas cuestiones, nosotros nos sentábamos allí en la placita del caserío, en el Santa Rosa, todos los que nos habíamos convertido a Cristo. Había un grupo como de 15 muchachos del caserío, todos del caserío convertidos a Cristo allí. Y yo aseguraba a todos los muchachos que estaban conmigo, a todos mis amiguitos, Cristo viene antes del 2000, esto no aguanta más. Antes del 2000 nos vamos, así que prepárense, hermanito. Y recuerdo un día que la luna se puso como roja. Hermano, yo salí cogiendo para casa, porque yo dije, este es apocalíptico y Cristo viene por ahí. Y yo salí cogiendo para casa, me metí en el cuarto y me arrodillé a orar. 14, 15 años. Pero yo estaba así, o sea, yo estaba asustado, porque yo dije, eso lo dice la Biblia. Ya la luna se puso colorada. Así que eso es que Cristo viene ahí. Y yo miraba así por el lado de la luna a ver si venía un caballo del cielo, un ángel o algo. Y yo cogí, me encejé a orar porque yo quería asegurar que mi lámpara tenía el aceite suficiente para irme con el Señor. Pero yo vivía con esa expectativa del retorno del Señor. Yo decía, yo no sé si llegue al 2000, si Cristo viene antes, qué edad tendré yo cuando llegue el año 2000. Seré casado, tendré hijos, yo no sé qué va a ser de mi vida. Creo que cuando llegó el 2000 tenía como 34 años por ahí más o menos. Y ya estaba casado y tenía 2 hijos. Yo decía, todavía no ha llegado. Pero todavía tengo la misma expectativa de que en cualquier momento el cielo se abre y el que ha de venir, vendrá. Y no tarda. Vive Jesús. Porque el Señor no retrasa su venida, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Vive Dios para siempre. Aquí viene el esposo. Y el versículo Apocalipsis 22:20 dice la palabra. Y el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Cristo dice, ciertamente vengo en breve. Algunas versiones podrán decir, vengo pronto. Y Juan dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Cristo viene pronto. De ahí sale la expresión o el grito de Cristo viene pronto, que hasta el día de su muerte, nuestro hermano Gille estuvo gritando y confesando y alertando. Por ahí viene el esposo. Por ahí viene el esposo. Hermano, el reloj del mundo no es Estados Unidos,
El reloj del mundo no es China, no es Rusia, no es Sudamérica y tampoco es Puerto Rico. El reloj del mundo es Israel. Israel. Un país chiquitito que está en Medio Oriente. Ese es el reloj del mundo. Cristo, cuando vino a la tierra, no era americano, no era chino, no era africano, no era puertorriqueño, no era suramericano, no era de Australia, era judío. Allí nació, en el pueblo que él escogió desde Abraham, que le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena de la tierra, como las estrellas del cielo, y de ahí es que sale, ¿verdad? Isaac, Jacob y las 12 tribus. Y ahí se formó, le cambiaron el nombre a Jacob, que luchó con Dios, y le pusieron Israel. Y de ahí es que sale el pueblo, y de ahí nació Cristo, y de ahí nació David. Y todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, todo lo que está aquí, esto es judío. Es el libro número 1 sobre la faz de la tierra y ninguno le sobrepasa. Es la única religión, si le pudiéramos, que no me gusta llamarle así, pero para que se pueda entender, la religión más perseguida sobre el planeta es el cristianismo. Y cualquier cosa que pase en Israel es noticia mundial y todo el planeta tiembla cuando algo pasa allí. Tú quieres saber si Cristo viene pronto, chequea lo que está pasando en Israel. Y eso nos dice la hora del mundo, la hora, el tiempo del reino de los cielos y de la tierra está sincronizado por lo que pase en Israel. Y si usted está mirando las noticias todos los días, usted sabe que en Israel hay una guerra en estos momentos. Decía un comentarista en estos días, porque estaban tirándole la toalla a Palestina y a todos los árabes y demás. Y el comentarista decía, sí, yo sé que Israel está masacrando a los palestinos en estos momentos. Y los palestinos no tienen cómo defenderse por culpa de Hamas, ¿verdad? Y que están siendo subsidiados por Irán y otros países árabes que quieren destruir y sacar de la faz de la tierra a Israel. Pero si usted sabe un poquito de historia, Israel prácticamente desapareció del mapa después de Cristo. Cuando el general Tito ataca a Jerusalén 70 años después del nacimiento de Cristo, y Jerusalén es destruida y el templo es destruido y fueron dispersados. Los judíos fueron dispersados por toda la tierra. Estamos hablando, hermanos, 70 años después de Cristo. Estamos en el 2023. Y en el año antes del 1948, en Israel vivían, no llegaba a 1 millón de judíos. Estaba leyendo el otro día un estudio bíblico que conseguí de cuando dábamos los estudios bíblicos en Casa Fina, sobre la historia de Israel. Y yo me puse a leer y dije, Dios mío, esto hay que volver a darlo, esto está brutal. Y me refresqué la mente de muchas cosas de aquel tiempo. Y en el 1948 decidió, ¿verdad?, una unión de países que se iba a declarar el Estado judío. Los judíos comenzaron a regresar de diferentes partes del planeta a vivir en Israel, porque dijeron, bueno, este pedazo de tierra que está aquí, este va a ser el Estado judío. O sea, el país de Israel va a volver a surgir otra vez. El mundo decidió que Israel iba a volver a ser un país, porque no existía como país, sino gente desperdigada por ahí. 1948, no tenían gobierno, no tenían ejército, no tenían nada. Cuando comenzaron, poco tiempo después, todos los árabes molestos con Israel decidieron atacar a Israel y destruirlo. Y en 6 días, Israel se defendió de tal manera que destruyó todos los ejércitos que estaban contra ellos. Y los árabes dijeron, espérate,
esta porquería de país que empezó los otros días, nosotros llevamos toda la vida aquí como país y no le podemos meter mano. De ahí en adelante hasta ahora, hermano, no hace tanto. Puerto Rico yo creo que tiene como 500 años. Ellos lo que tienen son, no llegan, tú sabes, no llega todavía a 100 años. 48 hasta el 2000, ¿cuántos son? 52. Y súmele 23 más. 52 más 23, 75. 75 años. Israel se convirtió en una potencia mundial. No hay ningún país de Medio Oriente que sea más poderoso que Israel. No se atreven a meterle mano. O sea, lo que hacen es que tiran piedras y se esconden, pero no hay quien le meta mano. Ellos se prepararon de tal manera, militarmente, que tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Todo el mundo obligado, cuando cumple, creo que son los 18 años, tiene que entrar al ejército y servir 2 o 4 años, no me acuerdo cuándo. Obligado, hombres y mujeres, todo el mundo. Toda la población está preparada militarmente, todo el mundo. Todo el mundo. Aunque no seas soldado, pero serviste 4 años obligado. Y después sigues tu vida normal, pero si se hace falta, tienes que volver otra vez. Tienen el ejército uno de los más poderosos que hay en estos momentos. Más sin embargo, con ese poderío que ellos tienen, ellos no han usado ese poderío para coger y decir, ¡ay! Matamos a todo el mundo aquí y se acabó. Decía un comentarista, como esto fue que empecé ahorita, le decía a otro que estaba defendiendo a todos los árabes, le dije, pero tú sabes una cosa, Israel tiene, él decía, yo sé que Israel está masacrando y eso no está bien, pero Israel tiene la capacidad militar para destruirlos a todos ellos, hace rato, y no lo ha hecho. Pero si los árabes que están alrededor tuvieran la capacidad militar que tiene Israel, hace rato que hubieran sacado del mapa a Israel. Y él decía, eso es lo que yo no me cuadra. Me parece que Israel ha sido un poquito más misericordioso en ese sentido que los árabes, porque los árabes están buscando destruir de alguna manera a Israel. Israel es el reloj del planeta y así Dios lo estableció. Y cuando Él habla en su palabra, Jesús, que le hicieron las preguntas los apóstoles, Jesús contesta de su segunda venida basada en las cosas que pasan en Jerusalén, las cosas que pasan en Israel. Vive Dios. Estamos a punto de, ya se gritó, estamos a la medianoche, como dice el versículo 26, Mateo 25, 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si es correcto o no que Israel esté destruyendo a Gaza, a lo que está a la franja de Gaza, a los palestinos, pues yo no me meto en esos revoluces, pero yo sí sé que todo lo que está ocurriendo me habla de la segunda venida de Cristo. Me dice que Cristo viene pronto. Los países, el mundo entero está bien preocupado por lo que ocurre allí, porque se puede convertir en la tercera guerra mundial. Estamos hablando en esa magnitud. Cuando gritaron, aquí viene el esposo, según lo que estábamos leyendo de la parábola de Jesús, ahí la iglesia despertó del sueño. Ahí las 10 vírgenes dijeron, ¿cómo? Que Cristo viene, que el novio se acerca. Espérate, tenemos que arreglarlo. Y dice la palabra que ahí las 10 vírgenes comenzaron a preparar, a arreglar sus lámparas. Espérate, que a mí se me había caído esta. Mira la tapa, límpiala, arréglala. Y empezaron a prepararse porque oyeron que Cristo se acercaba. Es hora de que nosotros como iglesia nos despertemos del sueño. Es hora que nosotros como cristianos, como parte de aquellas 10 vírgenes que están esperando que llegue el novio, nosotros despertemos. Hermano, muchos de nosotros, de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, están dormidos. Estamos preocupados con muchas cosas que no es el esperar al Señor. Y nosotros tenemos que despertar del sueño e invertir y trabajar con nuestra vida y preparar nuestra lámpara, porque ya se oyó el grito, estamos en la medianoche, el mundo está más oscuro. Y cuando cuando la noche se pone bien oscura, sabemos que pronto saldrá el sol.
Y nosotros vivimos en un tiempo profético donde el mundo está bien oscuro, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, y se aplaude lo bueno y se ataca se aplaude lo malo y se ataca lo bueno. Y nosotros tenemos que despertar. Y estamos tan preocupados porque ay, que me miraron mal, ay, que me hicieron esto, ay, que me voy de aquí, que me voy de allá, ay, es que no puedo ir por esto y aquello. Ay, mira, hermano, prepare su lámpara. Preparémonos porque Cristo viene pronto. El reloj del mundo está sonando, se llama Israel y ya hace clan, clan. En casa de mi abuela, en Aguada, vivía mi abuela por parte de padre y había un reloj de esos bien grande. Y yo recuerdo cuando eso sonaba, era de péndulo. Y cada hora pegaba aquello, ¡bum! Y ¡bum! Y eso me trae, cuando digo una cosa así, me trae unos recuerdos, me voy a mi infancia y me meto en el, yo no me acuerdo cuál era el número de la calle, de la casa, pero en la calle Marina, era profético, me iba a casar con alguien llamado Marina, pues allí vivía ella, mi abuela. Y está sonando el péndulo del cielo, hermano. Está diciendo, vengo pronto. Ya están gritando, por ahí viene el esposo. Prepara tu lámpara. Prepara tu lámpara porque Jesús se acerca. Aleluya. Es hora de despertar del sueño. Dice el versículo 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Alguien ha dicho que eso habla de un avivamiento antes de la segunda venida de Cristo. Habla de un despertar, que la iglesia despertará del sueño en que ha estado. Si yo soy parte de la iglesia, yo tengo que despertar. Yo tengo que analizar qué hay dentro de mí que yo tengo que arreglar. Porque ellas se dieron cuenta que tenían que arreglar la lámpara, no estaba en orden. Por lo tanto, tengo que arreglar mi lámpara. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que arreglar mi interior, tengo que buscar dentro de mí qué está mal. Me falta aceite y algunas de ellas prepararon la lámpara y dijeron, estoy lista para el retorno del Señor. Pero otras dijeron, me falta, no estoy listo. Y querían quitarle a las que estaban listas. Y ellas dijeron, no, esas fueron listas, fueron prudentes, no, porque después me quedo sin nada. Si tú no fuiste prudente de chequear, vete y prepárate. Y en lo que ellas iban, llegó el novio y se quedaron fuera. Hay un avivamiento. Alguien dijo, cuando la ola se sube, cuando la ola, los que saben de surfing, Emi, Babi, Babi era surfer, porque no lo sabía. Cuando la ola se trepa, si no te montas en ella, te quedaste. O te montas o disfruta la vista de aquellos que se montaron y llegaron hasta el frente. Cristo viene pronto, hermano. Ya se está gritando, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Que arreglaron sus lámparas. Eso tiene la palabra utilizada allí, era una palabra que se llama cosmeo, o sea, cosmético. O sea, ellas embellecieron, arreglaron, decoraron, hermosearon, adornaron, pusieron en orden. Pero lo que nosotros vayamos a hacer no puede ser solamente estético, no solamente puede ser exterior. No tan solamente debemos parecer cristianos, tenemos que ser cristianos. Por más que arregles la lámpara, si te falta aceite, no estás listo. Hay gente que parece, pero no es. Y nosotros tenemos que parecer y también ser. Ese aceite tiene que estar lleno dentro de nosotros. Cristo se acerca, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que estar a la expectativa, vivir con una expectativa de que Cristo viene. No me puedo descuidar, no puedo descuidarme, tengo que estar en esa expectativa del retorno del Señor. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, verso 35 al 40, dice la palabra, estén ceñidos vuestros lomos, ahorita explico lo que es eso, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vive Dios. Mire, hermano, nosotros no sabemos a qué hora viene el Señor. Hay cosas que me pueden decir está cerca. El día y la hora nadie lo sabe, solamente el Señor. Y nosotros tenemos que estar en la expectativa. Nadie sabe el día que te van a robar, por eso uno se prepara. Y antes de acostarte, tú le cierras la puerta, prendes aquella bombilla, le pones la alarma al carro, chequea que todo esté bien, amajas el pejo para que no te lo vayan a robar, o lo dejas suelto para que no te joven, y entonces te acuestas. Porque tú no sabes, y eso lo haces todos los días, aunque no veas a nadie rondando por tu casa, tú lo haces siempre. Te proteges, ¿verdad? Te proteges. Y Jesús dice, así soy yo. Nadie sabe el día que yo vengo, así que tienes que estar listo. Dice aquí que estén ceñidos vuestros lomos, los lomos en la cintura. En los tiempos de antes, cuando Cristo hablaba, las vestimentas de la gente, mujeres y hombres, eran como unas batas, como una, ¿cómo se llama eso? Lo que uno usa, como unas togas, vamos a ponerlo así. Unas túnicas. Y entonces, está bien, funciona bien mientras tú estás haciendo cosas normales, pero cuando tú vas a trabajar, eso molesta. Y entonces ellos lo que hacían era que se amarraban en la cintura, se ceñían, o sea, te ponían la correa para que eso no estuviera tan suelto, y si había que correr o trabajar, y no solamente, a veces cogían las partes largas de abajo y se las metían por aquí como si fuera un pamper y se las ponían aquí, y ahí podían coger, hacer trabajo rápido. Y el Señor le dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, porque en cualquier momento hay que salir corriendo. Cuando llegue el Señor, hay que estar listos y hay que moverse rápido. No puedes estar con esas batas que te molestan, que no puedes trabajar. Si llega el Señor, ellos tenían que salir corriendo, recibirlo, guardar los caballos, traerlo, darle comida, porque ese era el trabajo. Y por eso podían estar tranquilos mientras estaban durmiendo y qué sé yo, pero si llegaba, había que ceñirse. Tú no puedes esperar que llegue para ceñirte. Tú tienes que estar ceñido desde antes, sabiendo que el Señor viene pronto. ¿Vivimos, esa es la pregunta, como aquellos que esperan a su Señor? ¿Vivimos en la expectativa? ¿Vivimos ceñidos? ¿Estamos listos para la acción? Si no, hermano, arregla tu lámpara, métele aceite lo más pronto que tú puedas, porque no vaya a ser que aparezca el Señor y tú estés todavía buscando aceite, y los que se fueron con el Señor fueron los que estaban listos, los que tenían el aceite completo. ¿De qué le vale al ser humano que gane todo el mundo y al final pierda su alma? Tenemos que arreglar nuestras vidas. Hermano, nunca pongas nada por encima de Dios. Nunca pongas nada por encima del Señor. Nada, nada, nada. Porque lo puedes perder todo. Cristo viene. Hermano, esto está pelú. Esto está pelú. Cristo puede venir hoy, mañana, pasado. Ya hay gente diciendo el anticristo está por aquí, otros dicen que está por allá. Pero todo eso indica que Cristo viene pronto. Porque cuando la venida del Señor esté ahí, hermano, esas cosas se van a empezar a escuchar. Y ya se escuchan. Y termino leyendo Mateo. Mateo capítulo 24. El martes pues discutiremos un poquito más sobre eso. Pero Mateo 24, verso 36, y leo hasta el 44, y dice así:
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora el que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es el texto paralelo de Lucas. Pero aquí habla algo de Noé. Y dice que cuando Noé hablaba de que iba a venir un diluvio, nadie le creía. Y la gente siguió con su vida normal. Se casaban, iban a fiestas, viviendo su vida normal, como si nada. Y Noé estuvo unos 100 años predicando y diciendo, viene un diluvio, y mientras él lo decía, se preparaba y construía el arca. Cristo viene, me voy preparando. Cristo viene, estoy listo. Cuando llegó el diluvio, solamente Noé y su familia y los supuestos animales que son brutos, imprudentes, insensatos, fueron los que se metieron allí y creyeron. Que el mundo te diga bruto. Para el mundo somos la escoria. Para el mundo somos los animales. Pero yo prefiero ser un animal que se mete en el arca a ser un ser humano que se queda afuera el día en que caiga el diluvio, el día en que llegue el Señor. Que se burlen, que se rían. Así se rieron de Noé y la gente siguió su vida normal sin preocuparse por nada. Lo más importante era sus vidas, no el Señor. Seamos del grupo de las prudentes. Seamos esas vírgenes prudentes que esperan con ansias la llegada del Señor y están listas para eso. Hermanos, ya se gritó, ya es la medianoche, ya el grito se oye por todo el planeta. Por ahí viene el esposo, por ahí viene Cristo. Así que nosotros tenemos la gran responsabilidad de asegurarnos que nuestra lámpara esté llena de aceite. Llénala con la palabra, llénala con la oración, llénala con el ayuno, llénala con la congregación. Ven y congrégate lo que Dios tiene para ti. Cristo viene, por ahí viene el esposo. Seamos de los que se van y entran a las bodas, no de los que se quedan. Nos ponemos en pie, hermano, y oramos. Y recuerda siempre eso. Señor Dios de los cielos, tu amor es tan grande, Señor, que aún casi a punto de llegar, nos hablas de tu retorno y nos dices, todavía hay tiempo para que te pongas en orden. Tu misericordia, tu gracia, porque no quieres que ninguno de nosotros perezca, sino que arreglemos nuestras lámparas y estemos listos para entrar contigo a las bodas, Señor.